Bueno, gracias por venir, también les agradezco yo. Le decía a Laura que sufría que no éramos una multitud, que en general pasa siempre con los temas de transparencia. La gente dice que le importa mucho, pero en general se siente poco motivado a involucrarse en esos temas, aunque quizás genuinamente le importa, pero no termina de saber o cómo aprenderlo o cómo vincularse con eso, porque, como imaginan, la transparencia es lo contrario, en ciertos sentidos, a cosas oscuras, molestas, esas que nos hacen mal y nos perturban. Entonces no es necesariamente un tema al que fácilmente nos abocamos o nos enamoramos. Y parte de la historia de Chequeado es tratar de hacer que algunas cuestiones vinculadas a la transparencia sean un poco menos cuestión de nicho, o abogados, o expertos o gente que trabaja en el Estado en estos temas, sino de cualquiera que ni siquiera, decimos nosotros muchas veces, ni lea economía ni política de los diarios, porque ya se haya cansado o diga no quiero mala onda en mi vida. Entonces parte del desafío, y quizá ustedes puedan ayudarnos, es pensar cómo hacer que los temas vinculados a transparencia, y en nuestro caso a acceso a la información y apertura de datos, dejen de ser del círculo rojo preocupación y pasen a ser un poco más tema del ciudadano, de cualquier ciudadano o cualquier persona. Yo voy a contarles un poco la historia de Chequeado y después, genial que hablemos y me pregunten y me cuestionen y agreguen impresiones. Yo digo que para emprender en medios es útil no saber de medios. Y esto que por ahí les suena raro, déjenme que se los explique un poco. Yo estudié abogacía, estudié comunicación y trabajo temas de acceso a la información y transparencia y corrupción desde hace más de 20 años. Pero aún teniendo todas las habilidades o la formación que podría haberme habilitado a mí a pensar y desarrollar un proyecto como Chequeado, no se me ocurrió, no lo vi. Y tampoco a ningún periodista, ¿no? Ni a ningún otro comunicador. ¿A quién se le ocurrió? Este señor que ven en pantalla se llama Julio, es físico, estudió en Stanford, le encanta el arte, vive la mitad de su tiempo en Argentina y la otra mitad en Estados Unidos, donde vive su familia, y cada vez que venía a la Argentina sentía una sensación extraña, le pasaba algo que no terminaba de saber lo que era, pero que le molestaba. Cuando hablaba con Juan, que era uno de sus amigos de la infancia, Juan le contaba que Argentina estaba muy bien, que había avanzado un montón en varias áreas, que la gente estaba mejorando su situación. Y cuando hablaba con Pedro, que también era amigo del de la infancia, Pedro le decía que Argentina estaba en el fondo del mar, que estábamos por caernos del mapa, que la situación de la Argentina era poco más que caótica y que había que hacer algo para terminar con eso. Y Julio, que es físico, decía, lo que dice Juan y lo que dice Pedro no puede ser verdad a la vez. O Juan me está diciendo una mentira, o Pedro me está diciendo una mentira. O en realidad ninguno de los dos están pudiendo decirme las cosas como son. Julio conocía, porque su tiempo en Estados Unidos lo había permitido hacerlo, organizaciones que existían en Estados Unidos de lo que se llama fact-checking, o chequeo de hechos. En Estados Unidos había una iniciativa en una universidad, en la Universidad de Pensilvania, otra en un medio que se llama PolitiFact y otra en el Washington Post. Y él consumía habitualmente esto de periodistas que contrastaban lo que se decía con los hechos y los datos. Y dijo, ¿por qué no hacer algo así? ¿Por qué no empezar a hacer algo así en Argentina? Entonces, como ya había hecho otras veces en su vida, habiendo identificado el problema que tenía, que era que una de las cosas que le perturbaba cuando venía acá es que todo el tiempo sentía que no terminaba de entender muy bien qué es lo que pasaba, quién le engañaba, quién no lo engañaba, quién le decía verdad. Como había hecho otras veces en su vida, lo que decidió hacer es, bueno, hay un problema,
identifiqué el problema, voy a buscar una solución. Igual que otras veces, en otros proyectos, sabía que solo no iba a ir a ningún lado, menos identificando un problema de un área que le era ajena en cuanto a su formación. Entonces se juntó con este otro señor. Este otro señor se llama Roberto, creen que es comunicador o periodista, no, tampoco, es químico, estudió no en Stanford sino en Oxford y había sido decano de la Universidad de Exactas hace muchos años. Todos comparten que no es que los dibujamos mayores, sino que efectivamente son gente grande, ¿sí? Quizá en el final de su vida, o no puedo decir quizá porque todos están bien de salud, pero digo, están cerca de los 70, ¿sí? Por ahí. Entonces, ¿qué tenía Roberto? Que no era vinculado a medios ni a comunicación, que le gustaba mucho la política y que era muy buen ejecutor. Eso es lo que Julio identificó en Roberto como necesario para el equipo. Roberto y Julio sabían que necesitaban a alguien más para arrancar este proyecto y ustedes se preguntarán, bueno, ahí sí, ¿convocaron a alguien de los medios? ¿Convocaron a algún comunicador? No, tampoco. Convocaron a este otro señor, al que le decimos Pepe, que es economista y que lo que tenía es que había escrito en su vida muchos papers y algún que otro libro y había trabajado seriamente y en profundidad distintos temas. Entonces, recapitulando, ¿quiénes son estos tres señores? Tienen avanzada edad, vienen de las ciencias amigas de los cálculos, los números o las estadísticas o los hechos y no tienen o no tenían ninguna idea ni de cómo se hacía un medio, ni de cómo se iniciaba una organización de la sociedad civil, ni de cómo se llevaba eso con el mundo de la política. Pero ¿qué pasa? Y chequeado lo evidencia claramente, que hubiéramos nacido tan diversos enriqueció muchísimo el proyecto desde el principio, porque ninguno de ellos tres naturalizaban ninguna de las malas prácticas que muchas veces tienen los medios. Ellos no entendían por qué, por ejemplo, los medios suponían que la gente les iba a creer solo porque se lo dijeran. Y entonces decían, ¿y eso quién lo dice? ¿Y eso de dónde surge? ¿Y cómo sé que lo que estás diciendo es efectivamente así? Hacían desde el inicio preguntas que probablemente haga cualquier persona que o mira la tele, o mira la radio, o lee un diario o un medio digital, y en vez de hacerlo a las corridas del día, lo hace con algo de tranquilidad, serenidad y mirada crítica, se puede decir. Lo que ellos hicieron es lo que hace o puede hacer cualquiera de ustedes o cualquier persona que quiera emprender en un área que no domina, que es investigar quiénes son los que más saben del tema, ahorrar camino en el sentido de no querer inventar la virome ni empezar de cero cuando hay otros que lo hubieran hecho. Como les mencioné hace un ratito, había organizaciones de fact-checking, 3 en Estados Unidos, había 2 en Inglaterra y 2 en Francia cuando Chequeado empezó, y ahora somos casi 100 en casi 50 países en el mundo. Entonces, ¿qué hizo Julio? Se juntó con el fundador de fact-checking, de una organización que se llama FactCheck.org, que era el fundador del movimiento. Él sí era periodista, él también era grande, se había retirado de la CNN y había montado este proyecto, cuando en la CNN, después de que se había vendido, le habían dicho que lo que él hacía de chequear las publicidades de campaña electoral no le interesaba más al canal. Y se juntaron Julio y Brooke Jackson le dio 3 recomendaciones que Julio siguió. La primera recomendación fue que no tenían que hablarle, porque ese había sido uno de quizá los errores de origen de FactCheck.org, que funciona en una universidad, en la Universidad de Pensilvania. No tenían que hablarle a los convencidos, ni a los académicos, ni a este círculo rojo del que le hablaba al inicio, sino a la gente común. Y que para hacer eso no tenían que hacer un proyecto académico, sino al contrario, un proyecto periodístico. Y el proyecto periodístico tenía que tener en cuenta varias cosas, que su lenguaje, por más de que estuvieran hablando de la cosa más seria y más compleja del mundo, tenía que ser un lenguaje simple, sencillo, llano
y que no excluyera, sino que incluyera a todos. Y además que insistía mucho Brooke Jackson y Julio cuando empezaron con el proyecto, además que fuera un medio que ayudara a quien lo fuera a consumir o a participar en él, a darle contexto, ¿no? A que no es que se iba a informar la gente entrando a Chequeado, leyendo Chequeado, pero probablemente si Chequeado hacía bien las cosas, gracias al contexto de la información que Chequeado le aportara, todas sus lecturas o su consumo de información en los medios habituales que hacía iba a ser más interesante o más rica. Entonces la primera era, no hagan algo académico, hagan algo periodístico. La segunda, Brooke Jackson con su edad le dijo, y la siguieron, fue apuesten a los jóvenes. Y esto no es que quiero quedar bien con ustedes, que son mayormente más jóvenes que yo, sino que efectivamente era así y creo que es una de las claves de Chequeado. Lo que Brooke Jackson le dijo es, necesita ser un proyecto digital, donde haya conversación con la comunidad, y eso, si tengo que decirles a ustedes cuál es la clave o el vínculo más directo de Chequeado con el tema de este mes de Creative Morning, con transparencia, es ese. Básicamente es que Chequeado no plantea que las cosas son como Chequeado dice o que baja línea, por más de que quizá cuando uno se acerca al sitio y ve una frase y una calificación como una especie de sello, parece como, bueno, las cosas son así como nosotros te decimos, sino que al contrario, el planteo de Chequeado, incluso el contrato que Chequeado tiene con la comunidad es, mira, nosotros te presentamos los mejores datos que logramos abrir. Invertimos nuestro tiempo y llegamos a esta conclusión. Si vos tenés un mejor dato, y esta conversación está abierta todo el tiempo, te pedimos, casi te rogamos que en vez de quedártelo en tu desktop o te lo comentes a un amigo diciéndole, mira qué mal esto que publicaron estos pibes o estas pibas, lo compartas. Entonces está abierta esa conversación. Para hacer esta conversación y que esa conversación sea digital, eran indispensables los jóvenes. Eso planteaba Brooke Jackson y eso entendieron los fundadores. Entonces los fundadores, que eran estos señores mayores que vieron hace un rato, lo que hicieron es contratar a dos personas, a Olivia y a Matías, Olivia recién graduada, Matías todavía estudiando, que empezaron a trabajar en la primera versión de Chequeado. Era octubre de 2010 y déjenme que les cuente una cosa que explica por qué esto de jóvenes irreverentes. Los fundadores, como pueden imaginarse por su perfil que les conté, lo que habían estudiado, dónde habían estudiado, eran muy exigentes, ¿no? Muy autoexigentes, pero exigentes con su proyecto. Entonces hacían pruebas, probaban los textos, probaban el diseño, y pasaba lo que quizá le pasa o le pasó alguna vez a alguno de ustedes, nunca salían al mundo, porque nunca estaban suficientemente conformes con el producto. Siempre les parecía que faltaba un poco más. Hasta que un día, en octubre de 2010, Olivia decidió poner publicar, sin decirles. Les dijo después, pero les dijo, ¿saben qué? Estamos hace más de un año haciendo esto, y si no probamos, si no vemos qué pasa con lo que estamos generando, no vamos a confirmar nunca si está bien lo que estamos, si está bueno o no, o si sirve o no lo que estamos haciendo. Probemos. Y una vez que publicó, después de la zozobra inicial que le provocó a los fundadores no le dijeron, estás loca o estás despedida, bajá el sitio, sino que dijeron, bueno, efectivamente, probemos a ver cómo va. Entonces esto de la irreverencia de los jóvenes en esa historia mínima que les estoy contando, también se da en que los jóvenes, y les quiero contar que yo soy la anciana en el equipo de Chequeado, tienen algunas cualidades que son muy útiles para este tipo de proyectos y para todo lo que tiene que ver con transparencia en medios. No eran parte del sistema, no tenían ataduras o no tenían fuertes ataduras con nadie, en parte porque al no haber sido parte y no tener vínculos muy fuertes personales, que a veces nos influyen más incluso de lo que nos damos cuenta, estaban más dispuestos a decirle a el periodista más importante o incluso el presidente o un ministro, no, eso que estás diciendo
es mentira, ¿no? Y cuando el otro le fuera a decir, pero vos te volviste loco, ¿me estás diciendo mentiroso? No, yo no te estoy diciendo mentiroso. Los datos que yo encontré contradicen lo que vos decís. Y entonces es falso, que no es lo mismo que decirte mentiroso. Entonces, la primera cosa era, no hagan un proyecto académico, sino periodístico, más orientado al ciudadano que a los expertos o a los que ya están más o menos convencidos que la transparencia es útil. La segunda, trabajen con jóvenes, porque este proyecto o es digital o no arranca ni existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa conversación era necesario el ida y vuelta y la retroalimentación. La tercera cosa, ahora voy por ahí, que le recomendó Brooke Jackson es, seguro este es un proyecto que tiene que dirigir, no importa qué quieran enfocar, que tiene que dirigir un periodista con experiencia y un periodista al que los colegas identifiquen como comprometido con la misión de lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Y porque más allá de que los ancianos hayan tenido una buena idea y los jóvenes estuvieran implementándola por fuera de los caminos habituales, era muy útil, diría yo casi imprescindible, que para la gestión, por lo menos estos primeros años del proyecto, hubiera alguien que conociera los medios y supiera cómo entrar también a los medios. Si Chequeado se hubiera pensado como un espacio de, bueno, que venga la gente a Chequeado que nos va descubriendo y no tuviera esta vocación de llegar a más gente, por ahí era menos necesario. Pero si la vocación es que Chequeado cada vez más le hable a más gente, era más o menos indispensable que en el equipo estuviera alguien que conociera cómo ir entrándole a los distintos medios y cómo ir a los distintos medios tradicionales, diría yo, y cómo ir sumando nueva gente cada vez. Les contaba hace un rato que una de las cosas que pasó fue que cuando Chequeado empezó, teníamos los modelos de estos tres países, de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que en muchas cosas son interesantes, pero en otras son tan distintas a nosotros que no nos servían del todo como modelo. Piensen que cuando Chequeado empezó, todo el tema de estadísticas era como mínimo controvertido, porque el INDEC, que es nuestro Instituto de Estadísticas, en algunas áreas por lo menos, tenía metodologías que los expertos nos indicaban, esos datos no puedes usarlos porque no son comparables con la serie histórica o han sido adulterados desde tal mes. Entonces, bueno, todo eso que complejizaba nuestro trabajo no había pasado necesariamente o no había pasado de esta manera ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Gran Bretaña, y nosotros teníamos el desafío no solo de trabajar con datos y buscar que los datos fueran algo más interesantes o más masivos para la gente, sino además trabajar con datos en los que la gente no creía o mucha gente no creía. ¿Qué pasaba en la región? No había nadie haciendo esto. En realidad no había en ningún país del sur del mundo alguien haciendo chequeo o verificación del discurso. ¿Por qué? En parte porque, quizá porque no se les había ocurrido, o no pasaba como Julio, que conocía a los otros fact-checkers, pero también, y diría yo que me inclino más por esta segunda opción, porque en general, en la mayoría de nuestras democracias algo menos avanzadas o desarrolladas en el área de fortalecimiento institucional, además de ser incrédulos y de decir, seguro no hay datos para eso, cuando encontramos datos, lo primero que hacemos es pensar que, no, estarán mal hechos, o por dónde me estarán metiendo el perro, o no, esto está dibujado. Entonces, ni siquiera nos tomábamos el trabajo, ni los periodistas, y acá digo, no solo los periodistas, tampoco los líderes políticos, cuando los líderes de la oposición, no aquellos que están en el gobierno, argumentan, en general usan muy pocos datos. Usan pocos datos porque los datos no son emotivos ni emocionales para llegar a sus votantes y conseguir votos, pero también porque hay poco conocimiento de la cantidad de información y datos que tenemos producidas. Nosotros en la Argentina tenemos muchísima más información producida,
no solo por el Estado Nacional, sino por los 24 estados provinciales y los más de 2.000 municipios, sino también por universidades o empresas que producen información todo el tiempo y que no necesariamente la comparten o la ponen a disposición de la gente. Entonces, lo que pasó con el tiempo, lo que ven en el mapa, es que cuando Chequeado empezó, éramos solo nosotros en la región, y ahora somos 12 iniciativas en 9 países distintos. Y esto no es que nosotros lo hayamos hecho ni porque somos maravillosos, ni porque tuvimos a un tío del Pato Donald que vino a ponernos plata y nos dijo exporten la experiencia, todo lo contrario. Ahora les voy a contar un poco de cómo nos administramos y solventamos, sino que identificábamos que el mismo problema que había en la Argentina también pasaba, el mismo problema en el sentido de poca transparencia de algunos medios, mucha confrontación o polarización entre los medios privados tradicionales y los gobiernos, y el ciudadano entre medio, que en el mejor de los casos, cuando tenía tiempo y muchísimas ganas de informarse, tenía que por lo menos mirar 1, 2, 3 campanas para tener algo de lo que quería conocer. Entonces, lo que pasó después con el tiempo es que nosotros trabajamos con organizaciones o con medios de México, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Uruguay, de Puerto Rico, de El Salvador, de Guatemala. Me debo estar olvidando alguna, pero al que le interese está el detalle en la página. Y obviamente nada de eso lo habían pensado los fundadores cuando decidieron fundar Chequeado. Cuando decidieron fundar Chequeado, ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Buscaban plata los señores que les mostré hace un rato? No, en principio no, porque decidieron que Chequeado no fuera un medio privado, sino una organización sin fines de lucro. Bueno, buscaban, está bien, son gente grande, buscaban tener algo para hacer, ocupar su tiempo, ¿no? No, tampoco. ¿Por qué? Porque el estatuto de la Fundación La Voz Pública, que es la fundación donde Chequeado está alojado, dice que ellos como fundadores después de 8 años tienen que dejar la organización. ¿Qué buscaban? Buscaban un proyecto del cual sentirse orgullosos. Buscaban un proyecto que les diera ganas de que existiera. Y eso a veces parece raro, pero hay casos de esto, y por ahí ustedes mismos tienen en la cabeza, seguro, el equipo de Pulmón, pero además por ahí algunos de ustedes tienen ideas y dicen, no, pero eso es medio un delirio, y lo descartan y siguen su día del trabajo habitual o lo que sea. Acá hay un ejemplo de, si ellos hubieran dicho es un delirio, no solo no estaría Chequeado, sino que no estarían estos 12 medios o 12 organizaciones en países haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Porque por ahí no necesariamente conocen Chequeado. Lo que nosotros sabemos en Chequeado es que los líderes no van a dejar de mentir, ni de usar los datos de la manera más estratégica o que más le convenga, porque eso no pasa ni acá ni en ningún lado del mundo, sino justo en este contexto, miren Trump, ¿no? Que sabe que dice mentiras y no le importa, y hace el análisis de costo-beneficio y decide mentir sistemáticamente en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que buscamos entonces? ¿Somos ingenuos si creemos que un grupito de 11 personas va a terminar con la mentira en la política argentina? No. Lo que planteamos es que queremos que aumente la impunidad intelectual o que aumente el costo de la mentira, ¿sí? Que no dé igual, que gracias a que a la gente le interese más que no le metan el perro o que no le vendan un buzón, los líderes sean un poco más cuidadosos. Lo que pasó en los primeros años, Chequeado está en línea desde octubre de 2010, yo me incorporé como la generación intermedia en mayo de 2012. Lo que pasó en esos años fue muy, muy bueno, entre otras cosas porque, como les decía hace un rato, desarrollamos un método de fact-checking que no tenían, quizá porque no tenían la necesidad ni los medios de Francia, ni los de Inglaterra, ni los de Estados Unidos, que fue un cruce entre lo que se llama fact-checking con lo que se llama, y quizá ustedes lo conocen, periodismo de datos.
¿Qué significó ese cruce? Bueno, el planteo que les decía hace un rato. Nosotros en Chequeado no suponemos que nadie nos cree. Suponemos que todo lo que planteamos en nuestros artículos tiene que poder sostenerse y una persona, aún aquella que diga, yo, Laura me cae mal, Olivia me cae mal, Matías me cae mal, no les creo nada, son unos mentirosos sistemáticos, no estemos discutiendo de las personas, de aquel quien habla, aquel que escribe, sino de los hechos, sobre los hechos y los datos. Entonces, lo que hicimos y lo que tiene esa metodología, y de nuevo acá aparece el vínculo con la transparencia, es que no trabaja con lo que muchos periodistas trabajan y a veces abusan, que es lo que se llama off the record, que es cuando un periodista consigue una información a cambio de no revelar la fuente que se la da, ¿sí? El off the record, en un punto, es la panacea de un periodista porque puede contar aquellas cosas que, de los periodistas tradicionales, ¿no? Aquellas cosas que nadie sabe y nadie te contó, pero por otro lado, si uno lo mira desde el punto de vista de la transparencia, es terrible para el lector o para el ciudadano o para la comunidad, porque el lector está entregado a creer que efectivamente eso fue dicho del modo en el que el periodista se lo cuenta. Entonces, lo que tiene la metodología de Chequeado es que nosotros trabajamos solamente con on the record, con personas que dicen las cosas con su nombre y apellido, y además de off the record, con lo que se llaman fuentes abiertas, que es, nosotros no ponemos un párrafo que alguien dijo en un paper, sino que además de poner el párrafo que alguien dijo en un paper, linkeamos al paper. ¿Para qué? Para que aquel que le interesa más el tema y quiere confirmar si ese extracto que nosotros estamos tomando se corresponde o no con la conclusión y con la idea general del paper, puede hacerlo. ¿Para qué trabajamos con fuentes abiertas? Para que la gente pueda chequearnos a nosotros, para que efectivamente no sea que nosotros decimos, invitamos a una conversación, no una conversación sobre si me gustás o no me gustás, sobre si sos K o sos pro. Una conversación sobre, pongámonos de acuerdo sobre qué discutimos. Vamos a discutir sobre la política habitacional, sobre cuántas casas se necesitan o cuántas casas se construyeron. Pongámonos de acuerdo por lo menos sobre el ámbito de lo que estamos discutiendo. Después diremos si nos parece que la política habitacional del anterior gobierno fue buena o mala, o la actual política es buena o mala. Pero acordemos primero los hechos sobre los que discutimos. ¿Por qué? Para evitar que monologuemos, para evitar que cada uno, dado que hablan muchas veces sobre temas que no acuerdan, cada uno dice con su bajada de línea su propia historia. Entonces, si uno piensa en la democracia, y uno se remonta a la democracia griega, no hay deliberación democrática, porque si no estamos de acuerdo en qué estamos discutiendo, entonces monologamos, no dialogamos y no discutimos. Pero ¿qué pasaba? Después de unos años, que Chequeado fue novedad, en 2014 nos pasó lo que, si alguno de ustedes emprende o inicia un proyecto, quizá le pase, que es, después de la novedad y de crecer, llegó la terrible meseta, ¿no? Estábamos en un punto, estaba la gente contenta, nos habíamos ganado el premio García Márquez en innovación, nos llamaban de otros países, por fuera estaban mucha gente feliz de lo que estábamos haciendo. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que veíamos que no necesariamente nuestra comunidad crecía y nuestro objetivo de aumentar el costo de la mentira necesita sí o sí a más gente, porque si no somos masivos, el costo de la mentira es más bajo. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos dimos cuenta cuando estábamos en esa meseta? Bueno, que nosotros reclamábamos por todos lados datos y nosotros no estábamos midiendo nada de nuestro propio trabajo, ¿sí? Ese es un mal que casi todas las organizaciones de la sociedad civil tienen, que es, hacen las cosas a pulmón, no necesariamente tienen fondos ni para evaluación ni para medición de impacto, entonces se embarcan en hacer cosas y muchas veces repiten o repetimos errores o cuestiones que no nos llevan necesariamente por el mejor camino al objetivo que tenemos. Que como les dije, nuestro caso es que mejore la calidad del debate público, que tengamos más datos disponibles, que discutamos menos de las personas y más de las personas en sí y más de los hechos vinculados a o lo que dicen aquellas personas. Entonces,
cuando nos dimos cuenta de eso, reclamábamos a todos datos y apertura de datos, y nosotros, cuando nos preguntaban de nosotros, nos mirábamos y decíamos, no sé qué hacer. Hicimos de vuelta lo que en general hay que hacer en estos proyectos. No teníamos a la persona en nuestro equipo para hacer esto bien, ¿sí? Una persona que pudiera venir a hacer mediciones, a ver qué funcionaba y qué no funcionaba, a experimentar, a equivocarse, a no correr, como le pasa, y es la maldad de todos los medios, correr con el día, con lo urgente, que no necesariamente es lo importante, es más, en general es lo no importante, o lo no tan importante. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un laboratorio de innovación en Chequeado. Y no es que me volví loca, ni que los quiero convencer de que las naranjas son muy sanas y empiezo con una charla de alimentación. Lo que hacemos en el laboratorio es exprimir pocos recursos y sacarle mucho jugo. ¿Por qué? Bueno, miren, les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es la información que teníamos sobre el acceso a agua potable en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era un Excel con datos de distintos municipios y los 3 censos que se habían hecho, los últimos 3 censos, 91, 2001, 2010. Imagínense que si nuestro objetivo era llegar a más gente y no hablarle al círculo rojo y todo eso, nosotros publicamos esto y la gente ni siquiera se queda medio segundo a mirarlo. O, no digo la gente, pero no vamos a lograr nuestro objetivo de que gente que no está muy interesada se fije de esta información. ¿Qué hicimos, por ejemplo? Esto. Esa misma información es este mapa. Cuando vos te parás, podés cambiar el año en ese mismo mapa. Entonces ves la evolución con color de cómo fue cambiando el acceso a agua potable en los distintos partidos. ¿Esto logra ser masivo y viral? Bueno, no, viral no. ¿Sí? Es mucho más viral la prueba que estamos haciendo ahora con GIF animados de humor que este mapa. Pero seguro este mapa, seguro no, eso, ahí sí ya lo tenemos medido, circula muchísimo más y se consume muchísimo más que esto. ¿Sí? Y nosotros internamente, en el inicio, éramos periodistas formados en escribir, en investigar seriamente y en escribir. Entonces, ¿qué nos pasa con el lab? Bueno, lo que probablemente necesite cualquiera de ustedes si quiere arrancar un proyecto, necesitan gente diversa y gente que sepa cosas que ustedes no saben y confiar y entregarse a esos otros que saben cosas que ustedes no saben, ¿no? No meterse a decir, no, sigamos haciendo las cosas como yo les digo. Muchas gracias.